para viajar lejos. Palabras, historias y mundos por descubrir. Columna de literatura con María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida, aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como todos los martes, con una columna de literatura, nuevamente a través de vía Zoom. Creo que va a ser el último por lo menos por ahora. Igual por lo menos te podemos tener contacto y también continuidad, porque con todo esto de que tuvimos en arreglos acá en la radio, bueno, teníamos ruido, teníamos todo, no podíamos hacerlo, y después con algunos contratiempos para grabar se nos complicó un poquito, pero no han dejado de salir las columnas, y así que vamos a seguir tratándolas como siempre durante todos los martes. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy feliz de estar contigo y con la audiencia del Libertador. Muy buenos días, audiencia de Radio El Libertador. Un abrazo para cada uno y cada uno de ustedes. Y Carlos, contentísima de estar contigo como cada martes. Por supuesto, acompañándolos en este frío invierno, con un matecito, escuchando la columna de literatura y buscando algo para leer. Linda época para leer, ¿no? Ay, hermosa. A mí el invierno... Te acostás en la cama, te pones la frazada acá con un librito. Es maravilloso, ¿verdad? Sí. Un sillón con las piernas cubiertas. Ay, qué lindo. Sí, una estufita. Sí. Oh, el mate. ¿Alguna bruja con alguna hoguera por ahí? Bueno, yo es un chiste interno, ¿no? Pero no, a vos no te invito por estar allí delatándome, carajo. Bueno, las vías de comunicación, como siempre, 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país. Nos escribís, nos mandás tu mensaje. Si sos algún escritor y aún estás en el exterior y querés presentar tu libro, querés comunicarte por ahí, y nosotros nos vamos a estar comunicando, como siempre, como hemos tenido varios escritores. Tengo varios escritores también que de hecho contacto en estos días, después te lo tengo que pasar, María, pero que vamos a estar presentando algunos libros más de autores uruguayos. Así que bueno, el invierno. Tengan paciencia. Hay que tener paciencia. Bueno, ¿con qué vamos hoy, María? Contanos un poquito. Hoy yo quiero romper un poco los parámetros de nuestras columnas y volver a un escritor que a mí me fascina. Es que, a ver, en 40 minutos no podemos hablar todos los días. Dos por tres tenemos que volver a algún autor porque son muy amplios. No, porque ¿no? Es muy y más del autor que vamos a hablar hoy, ¿no? Por supuesto. Y hay muchísimos sobre los que hablar, de los que aún no hemos hablado. Pero de no podemos dejar de volver sobre nuestros pasos. Es Jorge Luis Borges. Bueno, tiene hinchada, tenemos oyentes que tienen hinchada. Alejandra, por ejemplo, que nos Alejandra, un beso para ti. Fanática, así que bueno. Bueno, para mí es uno de los escritores más grandes en lengua española de todos los tiempos. Más allá de que él escribió en inglés, escribió en francés, para mí es un gigante de la literatura. Es uno de mis referentes, junto con Julio Cortázar, con Manuel Mujica Lainez, con Gabriel García Márquez. Es uno de mis referentes, no lo puedo dejar de plantear. Entonces, hoy yo quiero leer un cuento breve de Borges, pero quiero leerles algunos fragmentos fantásticos en el sentido de lo excelentes, pero además de lo fantásticos, porque Jorge Luis Borges escribió mucha fantasía. Hay una colección, esta me lo prestó mi amigo Antonio Dátole, que estuvo haciendo el programa sobre tango con nosotros. Son las obras completas, este es el tomo 3, no me acuerdo si son 4, porque Jorge Luis Borges escribió mucho. Nunca escribió una novela, siempre escribió cuentos y poemas. Y yo quiero destacar hoy, por supuesto que voy a hacer una extracción de un artículo muy interesante de Margot Glantz que habla sobre Borges, ficción e intertextualidad. Bien. Cuando nosotros hablamos de Borges, ¿te acordás, Carlos, que hablamos acerca de cómo él incluía otros libros en su obra? Libros reales y libros ficticios. Sí. Él incluso tiene, y esto yo, lo amo más, tiene un cuento dedicado a Howard Philip Lovecraft. Sí, es verdad. Y él planteó siempre que lo enseñó a hacer
biografías y bibliografías ficticias Claro. con sus traducciones, Siempre con hablamos, sus ¿no? El Necronomicon de Lovecraft. el Necronomicon, Ah, claro que sí. Y él tiene un cuento, ujú, digamos, dedicado a H.P. Lovecraft, porque él encontró en Lovecraft esa genialidad de crear textos, personajes, escritores, bibliografías, con sus traducciones, con sus ediciones, todo ficticio y por alguna razón hay gente que todavía busca estas fantasías en bibliotecas. Me acuerdo de gente que sí, 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 sí. buscaba el Necronomicon, Sí, obvio, el obvio. Lo que Verbis pasa es que también a Mysteri. veces aparecen conspiracionistas que creen que ellos sabían algo y que existía, ¿no? Seguro Pero sin embargo, bueno, que sí. Lovecraft se cansó de decir de que no existía, ¿no? Claro, lo dijo Por siempre, además ejemplo. siempre fue muy honesto. Sí, sí, sí. Siempre Lovecraft, más allá de sus sombras, que era un hombre muy sombrío, nadie va a decir que no, pero fue un escritor magnífico y él siempre Ujú, planteó, no existe el Necronomicon, no existe el Vermis Mysteri, no existe el Hesperidon, no existen, no existe nada de eso, es ujú. toda invención mía, pero claro, ¿qué sucede? La conspiración, como decís vos, plantea, nos está mintiendo, existen y él no quiere decirlo. Sí, sí, sí. Es algo así como Warren Sánchez, que Ahí sabía, va, ¿verdad?, sí, la exactamente, existencia, es verdad. sabía del sentido de la vida, pero por humildad no Sí, lo sí, no, quería y decir. por Nos supuesto. estamos refiriendo a nuestros queridísimos Lelutier. Lelutier. Bueno, y entonces, ficción e intertextualidad. A mí me gustó muchísimo e incluso extraje y voy a extraer de este extracto, valga la redundancia, algo que me pareció muy A interesante. ver. Lo que dice Margot Glantz es que si Borges escribió en inglés cuando era chiquito, debido a la influencia muy fuerte que tuvo de su abuela, ¿no? Su abuela paterna, Fanny Hasland, que era inglesa, escribió un texto a partir de otro texto y era chiquito, seguramente eso le dio una pauta para posteriormente escribir sobre otros libros y sobre otras historias e incluirlos en sus cuentos originales con la absoluta pureza de quien usa una u otra obra porque le gustó, porque le fascinó, porque sobre ella va a escribir. De alguna manera también cuando nosotros en la columna pasada hablábamos del silbido del arquero, Sí. estamos hablando de una Ujú. intertextualidad de Irene Vallejo con Virgilio, ¿no es cierto? Con la obra de Virgilio. En este caso, Margot Glantz plantea, es más, dice, si una producción ya largamente extendida por el siglo se coloca en dos extremos y se revisa el tipo de libros que escribió, cuando empezaba y ahora que termina, constatamos dos libros, uno del principio de su carrera, Historia Universal de la Infamia, que es uno de los libros más reconocidos de Borges, fechado en 1935, y Libro de Sueños, que apareció en 1976, ya al final de su vida. O sea, ella habla de dos libros que son eh, intertextuales en sí mismos y que tienen a su vez intertextualidad en su interior, ¿no? Ambos son presentados en sus prólogos como ambiguos ejercicios, así los definía Jorge Luis Borges, sobre los cuales no se tiene mayor derecho que el que podría tener un traductor o un lector. Y aquí viene lo de la pureza de la utilización. No estamos hablando de plagio cuando estamos hablando de intertextualidad. Sí, sí, Estamos sí, sí, sí. hablando del tejido, Sí, ¿no?, sí, sí, se de un entiende. libro en la creación del otro. Sí, sí, Ficción, una referencia también, ¿no? Para claro, reforzar. por supuesto. Y es además el respeto Claro, y el gusto o el disgusto también puede ser de una obra claro. que te inspira a crear en su base una obra diferente. Claro, porque él no está La citando algo intertext como propio, sino está diciendo esto es de tal. Viene de tal acá. cual. Exactamente. Ficción e intertextualidad, pues, dice Margot Glantz. Borges escribe ficciones que se inscriben en el universal ámbito de lo intertextual y su filiación es ampliamente declarada y su participación como escritor denigrada y soslayada. Muchas veces se lo denigró a Borges por esta utilización de la intertextualidad, cuando en realidad, permítaseme humildemente una opinión, es grandioso
es grandioso que un escritor de la altura, de la estatura de Jorge Luis Borges, tuviera, por ejemplo, ese gesto de tomar un libro que fue importante, que le gustó, que le encantó o que le resultó impactante y sobre él o a través de él escribir una historia u otra historia que está relacionada. Entonces, de allí, esta especie, digamos, de desmerecimiento del autor por parte de algunos autores que no entendieron lo que es la intertextualidad propiamente dicha, que es un fenómeno, es una especie de experimento dentro de todo, es una experimentación y una creación propia. Estas historias son el irresponsable juego tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar, dice alguien alguna vez sobre Borges, ajenas historias. De estos ambiguos ejercicios pasó a la trabajosa composición de un cuento directo, Hombre de la esquina rosada. Hombre de la esquina rosada es una obra de Borges que yo se las recomiendo, que está firmada en un inicio con el nombre de un abuelo de uno de sus abuelos, Francisco Bustos, que fue un seudónimo que él usó. Entonces, se le hablaba de que enmascaraba su obra a través de la intertextualidad. Sin embargo, lo que hace Borges no es esconderse detrás de algo, sino que hay una confesión expresa de la intertextualidad, y cito a Margot Glantz, justamente una mención expresa a la intertextualidad de otras historias. Él confiesa una relación con lo escrito antes, una negación de la individualidad del escritor, un nuevo concepto explícito de la escritura, una confesión expresa de la intertextualidad, corrobora la escritura como saber colectivo. Esto que escribió Margot Glantz a mí me encantó. Porque hemos dicho en nuestra columna, Carlos, una y otra vez, y lo planteo yo en mi taller literario, que por ahora no está funcionando por razones, entre ellas mundialistas, ¿no? Del Mundial de Fútbol, quiero decir, pero que sigue existiendo con los talleristas, con nuestros integrantes, nos seguimos escribiendo. Lo que está escrito corresponde a un saber universal. De ahí la palabra escrita como una eternización del saber humano. Entonces, esta intertextualidad que fue tan criticada por algunos contemporáneos de Borges, es en realidad una forma de que el saber universal, de que el saber de los humanos puede ser perfectamente, y no voy a usar el verbo utilizar, puede ser perfectamente incorporado a una creación propia, como una base, como un tejido que bordás. Y esto para mí es grandioso en Borges. Por esa razón me gustó tanto el artículo de Margot Glantz. Historia universal de la infamia, dice ella, testifica en su capacidad abarcadora del mundo, expresado en su universalidad, y el intento de compilar el saber o registrar los hechos humanos que connota la palabra historia. Significa, hay un valor enorme en recopilar lo que se sabe, en trabajar sobre lo que ya está escrito y poder crear nuevo. Es como, permítaseme una palabra muy, muy utilizada por nosotros, es como un reciclar de una manera mágica, de una manera, digamos, fina, de una manera artística, algo que ya está escrito. Entonces, de ahí lo grandioso de la intertextualidad de Borges. Si al título Historia Universal de la Infamia, dice Margot Glantz, sumamos Historia de la Eternidad, libro que continúa cronológicamente el de la infamia, la constatación se vuelve en sí misma una hipérbole. La intención de intertextualidad es delirante y así se nos declara en la vociferación implícita del título que llevan los libros y los cuentos mismos. Es decir,
es una especie de digamos, podríamos decir que es una magia llevada a- hasta, digamos, hasta la locura por parte del autor. Si, por ejemplo, si leemos Los laberintos de Borges, si leemos todos los cuentos que tienen que ver con espejos y con lo que reflejan los espejos y con la eternidad de los espejos, son ideas que siempre estuvieron dentro de su creación, pero que tienen que ver también con todo lo que él leyó. Claro. Era un lector voraz. Ujú. Y los libros que le impactaron, que le encantaron, que lo sedujeron, que lo enamoraron, él los tomó como plataforma para su propia creación. Esa intertextualidad de Borges, Claro. más allá de su creación propia, es mágica. Es como alquimia, podríamos decir que es un alquimista de la palabra, porque, digamos, toma esos rastros, esos indicios, esas frases, esas palabras, y luego hace una obra que es magnífica, que es poderosa, que llega a ser, digamos, no sé, explosiva en algunos casos. Dice Margot Glantz, y esto me encanta porque voy justamente a leer dos fragmentos, ¿no? Dice que las palabras con las que empieza cualquiera de sus impresiones, y que ahora ha publicado con ese título Prólogos, porque hay un libro de prólogos de Borges, en las alusiones falsas de sus textos, en el aparato crítico falaz y sin embargo académico que los sustenta, en la minuciosa pero a la vez rápida incursión por las erudiciones, en su continuo tránsito por las enciclopedias que inician sus relatos y que encarnan su andamiaje, en su pertinaz relación con autores del pasado, en su obsesiva visita a las filosofías. Es más, la intertextualidad es el cuerpo de la ficción. Borges crea enciclopedias completas, basándose en otros autores digamos que, o sea, son inventadas, pero se basa en otros autores que han hecho, sí, enciclopedias reales Ujú. y enciclopedias, digamos, sumamente minuciosas de contenido. Pero él las crea basándose en esos autores e inventa las suyas. E inventa los prólogos. Claro. Inventa la cantidad de ediciones, las traducciones, Claro, claro, claro. los textos al pie de página. Eso lo hace solamente un gran Sí, sí. escritor. Impresionante. Eso lo hace solamente un Sí, sí. gran escritor. Y ahí mi amor por él cuando nombra a Lovecraft, ¿no? En 1933, dice Glantz, el periódico de Buenos Aires Crítica lanza un suplemento sabatino impreso en colores y ofrece a sus lectores tiras cómicas, crucigramas, cuentos, reseñas de cine y libros. Borges es uno de sus directores y en el primer número publica bajo el rubro Historia Universal de la Infamia la biografía ficticia de el espantoso redentor Lázaro Morel. Fíjate vos. Qué El lindo. espantoso Sí, sí, redentor sí, sí. Lázaro Morel. No, es a partir de esta fecha hasta el 23 de junio de 1934 irán apareciendo algunos sábados, no todos, las ficciones contenidas en este libro de ejercicios Mirá, ambiguos. mirá. Bueno, acordate de Funes el Memorioso, por ejemplo, que además era oriental. Funes el Memorioso, un hombre que no podía olvidar ni un instante, ni un segundo de cada cosa que veía, que pasaba, que sucedía o que leía. Tenía una memoria tan terrible que nada podía olvidar. Eso es uno de mis cuentos favoritos. Bueno, un libro de Mark Twain, la Enciclopedia Británica, una historia de la piratería, otra sobre los gángsters de New York, textos de Swedenborg, Las Mil y Una Noches, el libro del Conde del Nucanor. Todos estos libros fueron fuentes para lo que hacía Jorge Luis Borges. El laberinto, otra de Mm. los temas que una y otra vez vuelven y que Humberto Eco representó en la biblioteca en El Nombre de la Rosa, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. La biblioteca se llamaba Jorge de Burgos, se llamaba el bibliotecario, era ciego y la biblioteca era un laberinto. Sí, sí. Entonces, otra intertextualidad de Humberto Eco a través de los laberintos de Jorge Luis Borges. Y esto no determina
ninguna falta de erudición, porque ¿qué pasa? Él era tan erudito, sabía tanto, era un hombre con una sapiencia tan grande, había leído tanto, 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 que no significa que la contextualización de otras obras desmerezcan la erudición y la capacidad creativa que tenía Borges. Por eso me gustó mucho este artículo de Margot Glantz, porque en ningún momento desmerece la capacidad creativa. Y si vos me permitís, vamos a terminar este segmento con 2 fragmentos, ¿puedo? Y por supuesto, hay que escuclarlo ahora. Ahora hay que Y escucharlo, sí, ahora hay que no vamos a quedar escucharlo. con la pica. Es imposible si no. Mira, primero te voy a leer este fragmento, porque además creaba consorcios, congresos, meetings, es decir, de cualquier tipo, ¿no? Este cuento, perdón, se llama El Congreso, está en el libro de Arena. Entonces, en un determinado momento, está describiendo a un personaje y dice: nunca Fermín Eguren me pudo ver. Está escrito en primera persona. Todos personajes ficticios que arman un congreso imposible, ¿no? Pero que tiene una erudición impresionante. Nunca Fermín Eguren me pudo ver. Ejercía diversas soberbias. La de ser oriental, era soberbio porque era Sí, sí. oriental. Borges era un nostálgico de los orientales. Él siempre planteaba que él hubiera querido ser oriental. La de ser oriental, la de ser criollo, la de atraer a todas las mujeres, la de haber elegido un sastre costoso y, nunca sabré por qué, la de su estirpe vasca. Gente que al margen de la historia no ha hecho otra cosa que ordeñar vacas. Y acá yo lo hubiera agarrado a Borges y le hubiera pegado, pero bueno, está. Entonces, esa maravillosa ambigüedad. Ahora, esto es maravilloso. Es un cuento que es largo, entonces yo no lo voy a leer todo. Se llama UNDR, UNDR, y hablando de la Sí, intertextualidad. sí. Debo prevenir al lector que las páginas que traslado se buscarán en vano en el Libellus 1615 de Adán de Bremen, que según se sabe nació y murió en el siglo XI. Lappenberg las halló en un manuscrito de la Bodleiana de Oxford y las juzgó, dado el acopio de pormenores circunstanciales, una tardía interpolación, pero las publicó a título de curiosidad en su Analecta Germanica, Leipzig 1894. El parecer de un mero aficionado argentino vale muy poco. Júzguelas el lector como quiera. Mi versión española no es literal, pero es digna de fe. Todo inventado. Sí. Todo maravillosamente inventado. Pero parece cierto, Imagínate, La forma en que lo ¿verdad? cuenta. Te daba, y es que por esa razón La referencia, o muchos, sea, vos decís, ¿y esto? claro, imagínate las referencias que Sí, hace. sí. El lector que las páginas que traslado, quiero prevenirlo, se buscarán en vano en el Libellus 1615 de Adán de Bremen, que según se sabe nació y murió en el siglo XI. Lappenberg, que tampoco existe, las halló en un manuscrito de la Bodleiana de Oxford y así y así. Toda una serie de imposibles que de alguna forma están intertextualizados de obras que sí existen, pero estas no. Claro. Y escribe Adán de Bremen, que por supuesto no existe. De las naciones que lindan con el desierto que se dilata en la otra margen del Golfo, más allá de las tierras en que procrea el caballo salvaje, la más digna de mención es la de los urnos. La incierta o fabulosa información de los mercaderes, lo azaroso del rumbo y las depredaciones de los nómadas, nunca me permitieron arribar a su territorio. Me consta, sin embargo, que sus precarias y apartadas aldeas quedan en las tierras bajas del Vístula. A diferencia de los suecos, los urnos profesan la genuina fe de Jesús, no maculada
de arrianismo ni del sangriento culto de los demonios, de los que derivan su estirpe las casas reales de Inglaterra y de las otras naciones del norte. Son pastores, barqueros, hechiceros, forjadores de espadas y trenzadores. Debido a la inclemencia de las guerras, casi no aran la tierra. La llanura y las tribus que las recorren los han hecho muy diestros en el manejo del caballo y del arco. Siempre uno acaba por asemejarse a sus enemigos. Las lanzas son más largas que las nuestras, ya que son de jinetes y no de peones. Desconocen, como es de suponer, el uso de la pluma, del cuerno de tinta y del pergamino. Graban sus caracteres como nuestros mayores las runas que Odín les reveló. Después de haber pendido del fresno, Odín sacrificado a Odín durante 9 noches. Allí hay una intertextualización de la mitología nórdica. A estas noticias generales, siempre recordemos que está, según Borges, escribiendo Adán de Bremen, ¿no? Agregaré la historia de mi diálogo con el islandés Ulf Sigurdarson, que parecido a Lelutier, hombre de graves y medidas palabras. Nos encontramos en Uppsala. Uppsala es una ciudad universitaria de Suecia, cerca del templo. El fuego de leña había muerto. Por las desparejas rendijas de la pared fueron entrando el frío y el alba. Afuera dejarían su cautelosa marca en la nieve los lobos grises que devoran la carne de los paganos destinados a los 3 dioses. Nuestro coloquio había comenzado en latín, como es de uso entre clérigos, pero no tardamos en pasar a la lengua del norte que se dilata desde la última Thule hasta los mercados del Asia. El hombre dijo: «Soy de estirpe de Skals. Me bastó saber que la poesía de los urnos consta de una sola palabra para emprender su busca y el derrotero que me conduciría a su tierra. No sin fatigas y trabajos llegué al cabo de un año. Era de noche. Advertí que los hombres que se cruzaban en mi camino me miraban curiosamente y una que otra pedrada me alcanzó. Vi el resplandor de un herrería y entré. El herrero me ofreció albergue por la noche. Se llamaba Orm. Su lengua era más o menos la nuestra. Cambiamos unas pocas palabras. De sus labios oí por primera vez el nombre del rey, que era Gunlau. Supe que, librada la última guerra, miraba con recelo a los forasteros y que su hábito era crucificarlos. Para eludir ese destino, menos adecuado a un hombre que a un dios, emprendí la escritura de una drapa o composición laudatoria que celebraba las victorias, la fama y la misericordia del rey. Apenas la aprendí de memoria, vinieron a buscarme 2 hombres. No quise entregarles mi espada, pero me dejé conducir». Vos fíjate toda la historia, sí, que es historia de Jorge Luis Borges, entrelazada con un mito real y genuino, que es el mito nórdico, pero dentro de toda la invención de un pueblo inexistente. Claro. Esto es realmente estupendo, estupendo. Entonces, bueno, después continúa, por supuesto, con la aventura de este hombre que después dejará, como los urnos no sabían escribir, sino que dejaban runas en sus rocas. Bueno, va viviendo su aventura y en determinado momento dice: «Volví a la tierra de los urnos y me dio trabajo encontrar la casa del cantor. Entré y dije mi nombre, ya era de noche. Thorkelsson desde el suelo me dijo que encendiera un velón en el candelero de bronce. Tanto había envejecido su cara que no pude dejar de pensar que yo mismo era viejo. Como es de uso, le pregunté por su rey. Me replicó: «Ya no se llama Gunlau. Había pasado el tiempo. Ahora es otro su nombre. Cuéntame bien tus viajes». Lo hice con mejor orden y con prolijos pormenores que omito. Antes del fin me interrogó: ¿Cantaste muchas veces por estas tierras? La pregunta me tomó de sorpresa. Al principio, le dije, canté para ganarme la vida. Luego un temor que no comprendo me alejó del canto y del arpa. «Está bien», asintió, «ya puedes proseguir con tu historia». Acaté la orden. Sobrevino después un largo silencio. «¿Qué te dio la primera mujer que tuviste?», me preguntó. «Todo», le contesté. «A mí también la vida me dio todo. A todos la vida les da todo, pero los más lo ignoran. Mi voz está cansada y mis dedos débiles, pero escúchame». Dijo la palabra Untr, que quiere decir maravilla.
Me sentí arrebatado por el canto del hombre que moría, pero en su canto y en su acorde vi mis propios trabajos, la esclava que me dio el primer amor, los hombres que maté, las albas de frío, la aurora sobre el agua, los remos. Tomé el arpa y canté con una palabra distinta. Está bien, dijo el otro, y tuve que acercarme para oírlo. Me has entendido. No quería dejar de compartir esto con ustedes, porque todo es estupendo, pero la intertextualidad que existe y la invención de los pueblos, de los libros, de las enciclopedias, de las ediciones, de los apuntes, de dónde están escondidos, porque además te nombra lugares reales. Entonces, como te nombra lugares reales, vos estás, de alguna forma, imaginando que esto existe. Claro. Bueno, y acá, there are more things, hay más cosas, o acá hay más cosas. Esa es la memoria de Howard Philip Lovecraft. Y está todo inventado, como hacía Lovecraft. Una universidad, sí. una enciclopedia, un libro, una serie de cuadernos, apuntes. Eso es lo maravilloso que tiene Borges. Desde mito y leyendas también, ¿no? Exactamente, bueno, porque hace mucho eso, ¿no? claro, y además Lovecraft creó toda una cosmogonía, porque vayamos a lo que es Lovecraft creó su propia cosmogonía, que hoy en día además está muy de moda, porque vos ves a los chiquilines de ahora, por ejemplo, con un Tulu imaginario acá, y Tulu y Azatoth y todos los demás, y Borges hace mucho eso con los textos de Lovecraft, pero también con otros textos, y utiliza realidades para crear fantasías, y utiliza libros, enciclopedias, apuntes e historias reales para crear sus propias fantasías, que están hasta traducidas, escondidas, reeditadas, corregidas, y todo es una maravillosa mentira, porque maravilla es la palabra de este cuento. Mirá vos. Bueno, María, muchas gracias, muy interesante lo que trajiste. Espero que les haya gustado, a mí me encanta, y espero que les haya gustado a nuestros oyentes y a vos. Bueno, muy bien, nos reencontramos la próxima, ¿te parece? Nos reencontramos, espero que personalmente, y bueno, un gran abrazo para vos, Carlos, y un abrazo enorme para la audiencia. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.